Buenos días, ¿Cómo buenas tardes, estás? buenas noches. Hola Cecilia. Continuamos con este encuentro, esta conversación sobre un tema que a mí particularmente me preocupa y muchísima gente también, que es el tema de dar, transmitir, acompañar en la catequesis a chicos o chicas que tienen algún tipo de discapacidad mental, cognitiva, intelectual. Recién hablábamos toda la energía que uno pone y cómo uno prepara un encuentro, cómo uno se prepara a sí mismo. Me gustaría que en este ratito nosotros podamos conversar sobre cómo te devuelven, cómo ves una devolución de parte de ellos en lo que vos entregás. A ver, las devoluciones son muchas y todo el tiempo. Uno a lo mejor supone que o está acostumbrado a que frente a una pregunta haya una respuesta, frente a algo que uno plantea haya una respuesta, ya sea desde la palabra, sea... Y muchas veces en las personas con discapacidad esto no está. Porque no hay lenguaje, porque hay dificultad de comprensión, pero siempre hay una respuesta y siempre esa respuesta va a ser de acuerdo a sus posibilidades. ¿Sí? Puede ser una sonrisa, puede ser un gesto, ¿sí? Y ahí es donde uno tiene que ver que el anuncio siempre llega, ¿sí? Me parece que esto es importante, porque si no nos quedamos en... Nosotros muchas veces el tema de la catequesis se intelectualiza demasiado. No solamente en este caso, sino en general. Entonces, a ver... Son frases abstractas, descontextualizadas, fuera de la historia, fuera del compromiso, una especie de suma de frases, eslogans y... Frases que muchas veces no tienen sentido. Digo, yo siempre cuando doy clase doy el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros decimos Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué? ¿No? Entonces, y cuando se lo decimos a los niños, a ver, es una verdad, es nuestro Salvador. Pero para un niño sin discapacidad, no estoy hablando, el decir que es Salvador, para poder comprender lo que yo le estoy diciendo, tiene que tener la experiencia de ser salvado o haber salvado a alguien. Claro. Si no, no lo comprende. Sí. Y esta es una de las cuestiones que es importante tomar de la catequesis para personas con discapacidad para otras modalidades de catequesis. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad generalmente cuando se plantea la catequesis se plantea desde este lugar, desde lo que sabe, desde lo que conoce, desde lo que vive, ¿sí? Siempre planteando desde algo que le sirva para comprender ese anuncio. Contanos alguna experiencia. A ver, experiencia. Bueno, recién, antes de conversar, me gustaría que puedas compartir algo de lo que vos has recibido. Yo estoy trabajando con niños de nivel inicial y le contaba el otro día que sucedió que estábamos en un ratito de oración y está incluida una niña con síndrome de Down y bueno, llegó el momento que ella tenía que decir qué le quería decir a Jesús en ese momento de oración y lo que hizo fue el gesto de un corazón. ¿Sí? Y yo no necesito... Con las manitos así. Con las manitos así, no necesité otra palabra porque, a ver, y la maestra le dijo, ¿qué le querés decir a Jesús? ¿Que lo querés mucho? Y ella dijo que sí. O sea, a lo mejor necesitábamos que ella diera ese sí desde la palabra que no hubo, pero no había ninguna necesidad, porque todos entendíamos que ella decía que la quería mucho. Yo creo que todos tenemos que formarnos, todos, en poder comprender qué es el lenguaje y qué es la comunicación, me parece. Exacto. Más allá de donde estemos, ¿sí? Las palabras o no palabras, los lenguajes no verbales, los lenguajes de muchas maneras, porque uno, en esta civilización que tenemos hoy, parece que la comunicación pasa solamente por la palabra, pero además no solamente por la palabra, sino por ciertas palabras de la palabra, ¿no? Sí. O sea, se reduce a ciertas palabras en la palabra.
Y no es así, digamos. El ser humano, creo que nos comunicamos de millones de maneras, con la vista, con el tacto, con la sonrisa, con el desagrado, con el llanto, un montón de cosas. Y por ahí, en este tiempo que estamos viviendo, de deshumanización, nos olvidamos de ver al ser humano que se comunica. Entonces esperamos palabras que sean muy reducidas, muy pequeñitas, y a veces... Y no el encuentro interpersonal donde entran un montón de gestos, de palabras y de tratos que son mucho más ricos, muchas veces, que esa palabrita suelta que está por allí. Sí, me parece también que muchas veces esperamos la palabra que nosotros queremos escuchar. Bueno, claro. Y que no necesariamente es la palabra que el otro va a decir. Sí, porque también es cierto que muchas veces lo que nos sucede es que estamos llenos de supuestos. ¿Sí? Lo que vos decías recién, la palabra Salvador. Palabra. Claro. Que no dice nada, puede ser un nombre, Salvador, puede ser un país, Salvador, puede ser una factura. No sé. Pero además, quizás hay que cambiar algunas palabras para hablar de Jesús. Porque voy por la palabra Salvador, por ahí a nadie le dice demasiado. Entonces, por ahí se puede cambiar esa palabra. Digo, creo que las palabras son muy relativas y lo que más importa es qué es lo que decimos cuando decimos. ¿Qué es lo que decimos? Y me parece también estar abiertos a recibir lo que dice el otro, más allá que no sea lo que nosotros pensamos que tiene que responder. Claro. Porque muchas veces cuando uno plantea un encuentro de catequesis, piensa, bueno, voy a preguntar esto, me van a contestar esto, voy a preguntar esto, me van a contestar esto, entonces yo quiero que digan esto, que hagan esto, que respondan de esta manera, que pinten de este color. Y la otra persona no soy yo. ¿Alguna otra experiencia que hayas vivido con... A ver, otra experiencia dando catequesis a un adolescente de 17 años. Fíjate que son edades distintas. Un adolescente que llegó a la parroquia para recibir los sacramentos de iniciación con un compromiso de un trastorno madurativo bastante importante. Y bueno, habíamos trabajado en catequesis. En este caso fue solo con imágenes porque no había lenguaje. ¿Sí? Con una carpeta con imágenes que se llevaba la mamá y la mamá seguía trabajando con él. Y un día estábamos en el encuentro, él se paró delante de la imagen de la Virgen de Luján, que es la imagen que yo usé para mostrarle como mamá de Jesús, porque me pareció que era una imagen que él iba a encontrar fácilmente. Y se paró y la miraba. Entonces yo ahí intervine y le dije, ¿viste? Está la mamá de Jesús acá. Y él me sonrió y volvió a mirar la imagen y se volvió a sonreír. Y yo ahí comprendí que él sabía de quién estábamos hablando, que no necesitaba que decir más nada. Lenguaje para que me diga, sí, esta es la mamá de Jesús, se llama María, porque desde esa percepción, ¿sí? Él sabía de quién estábamos hablando. Y no hubo más que decir. No hubo más que decir, y su gesto de alegría era aplaudir, y aplaudió. Vamos a continuar ahora, en el próximo ratito que vamos a ir charlando, en el próximo programita, sobre algo que es muy importante, porque vos te conectás con el chico o la chica, pero también te conectás con la familia. Entonces, me gustaría que dediquemos un especial momento, una especial conversación sobre el tema de la familia, que es fundamental, ¿no?